En la Fórmula 1 hay pilotos valientes. Y luego está Niki Lauda, el hombre que se incendió, murió durante unos segundos y regresó 6 semanas después para seguir peleando un campeonato mundial. Pero esta no es solo la historia de un accidente. Es la historia de un tipo que apostó dinero que no tenía, desobedeció a su familia y desafió a las leyes de la vida simplemente porque odiaba estar equivocado. Y cuando todos pensaron que jamás volvería, Niki volvió. No por gloria, no por fama, sino para demostrar algo mucho más simple: que el miedo no dicta quién gana. Este es el hombre que cambió la Fórmula 1, que enfrentó a la muerte y que aún así condujo como si la vida fuera un error que él podía corregir con 3 vueltas perfectas. La historia de Niki Lauda comienza ahora. Niki Lauda no nació en un garaje lleno de autos ni en una familia apasionada por la velocidad. Nació en Austria, en una familia rica, muy rica, de esas que creen que los autos son solo para ir al club de golf. Lentamente, su familia quería que estudiara, trabajara, hiciera negocios, cualquier cosa menos convertirse en piloto. Porque, según ellos, correr autos es peligroso. Y vaya que acertaron. Pero Niki tenía una habilidad especial: ser insoportablemente terco. Así que, ignorando a todos, se lanzó al mundo del automovilismo. Y lo hizo de la manera más poco recomendable posible, pidiendo un préstamo gigantesco usando su propio futuro como garantía. Comenzó en Fórmula 3, donde los autos eran tan frágiles que si los mirabas mal, se rompían. Pero ahí estaba Niki, calculador, rápido y manejando como si le debiera dinero al mismísimo diablo. Su ascenso fue meteórico, y no porque fuera el más talentoso del planeta, sino porque trabajaba más que todos. Mientras otros pilotos bebían champán, él analizaba telemetría, ángulos, temperaturas. Era como un robot que olía a gasolina. Finalmente llegó a BRM, su primer gran equipo en Fórmula 1. Y aunque el auto era, digámoslo elegantemente, un absoluto desastre mecánico, Niki sorprendió a todos, incluyendo a un tal Enzo Ferrari. Porque cuando Ferrari lo vio, no vio solo un piloto, vio un tipo que podía cambiarlo todo. Así, en 1974, Lauda firmó con la escudería, y desde ese momento, la Fórmula 1 nunca volvió a ser la misma. Cuando Niki Lauda llegó a Ferrari en 1974, la escudería era un caos glorioso. Tenían pasión, tenían tradición, tenían autos rojos muy ruidosos. Pero ganar, lo que se dice ganar, no lo hacían desde hacía un buen rato. Y entonces llegó él, el hombre más obsesionado con la perfección desde que existe la palabra ingeniería. Lauda no solo manejaba el coche, le decía al equipo exactamente cómo arreglarlo. Era piloto, ingeniero, consultor, crítico y a veces probablemente el hombre más molesto del paddock. Pero funcionó. Ferrari tenía un auto rápido y Niki lo hacía volar. En 1975, Lauda se convirtió en un torpedo rojo. Ganaba carreras, dominaba clasificaciones y, claro, sacaba de quicio a su rival más carismático, James Hunt, el hombre que vivía como si cada carrera fuera una despedida de soltero. Era el orden contra el caos, el cálculo contra el instinto, un banquero austriaco contra un rockstar inglés. Y el mundo entero quedó fascinado. Ese año, Niki Lauda se convirtió en campeón del mundo. Ferrari estaba de vuelta, y Niki era el rey del paddock. Pero en 1976, una nueva temporada comenzó, y Lauda estaba aún más rápido, más preciso, más implacable. En las primeras carreras, parecía que iba a ganar otro campeonato sin sudar, hasta que el calendario llegó a un circuito.
Un circuito tan largo, tan salvaje, tan aterrador, que los propios pilotos lo llamaban el infierno verde. Nürburgring. Más de 22 kilómetros de curvas ciegas, árboles, saltos y guardarraíles que parecían hechos por el diablo. Aquí es donde la historia de Lauda tomó un giro que nadie vio venir. Un giro envuelto en fuego. Nürburgring, 1 de agosto de 1976. Ese día, Niki Lauda llegó decidido a cancelar la carrera. Decía que el circuito era demasiado inseguro, demasiado viejo, demasiado mortal. Pero la mayoría votó para correr, y Lauda, siendo Lauda, dijo: «Muy bien, si lo vamos a hacer, lo haremos rápido». La pista estaba húmeda. Las condiciones eran traicioneras. Pero para Niki, era otro día más en la oficina. Hasta la segunda vuelta. En Bergwerk algo falló. Quizá una suspensión, quizá un neumático, quizá el destino diciendo: «Vamos a ver de qué estás hecho, Lauda». Su Ferrari se fue contra el muro. Rebotó y salió despedido de vuelta a la pista, donde otro coche lo golpeó. El impacto rompió el tanque de combustible. Y entonces, el infierno se encendió. Niki quedó atrapado en un auto envuelto en llamas durante casi un minuto. El tiempo suficiente para que una vida termine. Pero entonces aparecieron 3 hombres: Brett Langer, Harald Ertl y Arturo Merzario. Pilotos, no bomberos. Se lanzaron hacia el fuego sin pensarlo y sacaron a Lauda del coche. Niki llegó al hospital con quemaduras graves en la cara, los pulmones llenos de gases tóxicos y, sinceramente, sin muchas posibilidades de vivir. De hecho, murió por unos segundos. Los médicos lo revivieron y cuando despertó, escuchó al sacerdote dándole la extrema unción. El mundo creía que nunca volvería a correr, que su historia había terminado en aquel bosque alemán. Pero Niki Lauda no era un hombre normal. No estaba listo para irse, ni para perder. Así que preparen el cinturón, porque lo que vino después fue inhumano. 6 semanas después, Niki Lauda volvió a la Fórmula 1. Llegó al Gran Premio de Italia con la cara aún abierta como un proyecto inacabado de costurería. Los médicos le habían reconstruido párpados, parte del rostro, y aún así tenía una sonrisa. Nadie podía creerlo. Los médicos no podían creerlo. Los comentaristas no podían creerlo. Incluso James Hunt dijo que era imposible. Pero Lauda no estaba ahí para ser una inspiración. No estaba ahí para aparecer en los periódicos. Estaba ahí porque aún podía ganar el campeonato. Y eso, para él, era más importante que el dolor. Terminó cuarto, 6 semanas después de morir. Era oficial. Niki Lauda era, probablemente, el hombre más duro que haya pasado por este planeta. Y entonces llegó la última carrera. Fuji, Japón. La lluvia cayó con tanta fuerza que parecía que el océano había decidido participar también. No se veía nada. Ni la pista, ni los autos, ni tus propias manos. Lauda miró ese diluvio. Pensó en su cara aún sin cicatrizar, en lo frágiles que estaban sus pulmones, y decidió algo que cambiaría la historia. No vale la pena. Se retiró de la carrera. No por miedo, sino por sentido común. Algo que, en ese momento, nadie en la Fórmula 1 parecía tener. Hunt terminó tercero, lo justo para ganarle el campeonato por un solo punto. Y aún así, décadas después, todos recordamos ese año como el año de Lauda, el año en el que volvió de la muerte, para demostrar que la verdadera victoria no siempre está en la tabla de puntos. Después de la épica batalla de 1976, la mayoría de los pilotos habría dicho: muy bien, suficiente trauma por una vida.
Pero Niki Lauda no era la mayoría. Ni siquiera era una minoría común. Era Lauda. En 1977, solo un año después de ser declarado clínicamente muerto, volvió a ganar el campeonato del mundo. Luego, tras una primera retirada, regresó. Otra vez, porque aparentemente no sabía cómo funciona la jubilación. Y en 1984 ganó su tercer título con McLaren, derrotando a un jovencísimo Alain Prost por medio punto. Después de su retiro definitivo, Niki no se alejó de la Fórmula 1. En Mercedes encontró su casa final. Allí, entre ingenieros, pilotos y hojas de cálculo, se convirtió en uno de los arquitectos de la era moderna. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Toto Wolff, todos le deben algo a ese austríaco directo y brillante. En 2019, a los 70 años, Niki Lauda dejó este mundo y por primera vez, la Fórmula 1 se quedó sin palabras. Equipos enteros pintaron sus autos de rojo, los pilotos llevaron su gorra y el paddock entero sintió que un pilar, uno de los que sostienen este deporte, se había ido. Pero su legado sigue ahí, en cada casco más seguro, en cada protocolo médico, en cada decisión estratégica y en cada piloto que, frente al miedo, decide acelerar un poco más. Niki Lauda no fue solo un campeón. Fue el hombre que demostró que la velocidad no está en los pies, sino en la cabeza. El hombre que venció a la muerte para seguir corriendo. Y el hombre que, al final, dejó una marca que ni el fuego ni el tiempo podrán borrar.